Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Quiero deciros algo. Una verdadera conversión tiene que tener arrepentimiento y fe. No solo es arrepentirse, porque si solo el arrepentimiento no va a salvarle. Debe de arrepentirse, pero a la vez debe de creer en Cristo, en el sacrificio de Cristo, como suficiente para salvar sus pecados y limpiarle de toda maldad. Nadie como tú eres, Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey Jesús. Dice Hebreos 12, por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Considera que siendo igual a Dios se despojó. Considera que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré. Teniendo el texto de Hechos capítulo 20, versículo 17 al final, al 38, está como el apóstol Pablo empieza con Bernabé a predicar el evangelio a cada ciudad que iba, predicaba el evangelio, y lo que hacía era que llegaba con el evangelio a pueblos no alcanzados con el evangelio, a regiones estratégicas, predicaba el evangelio. Una vez que la gente se convertía, hacía discípulos, para que podamos comprender la estrategia de Pablo. Y una vez que él hacía discípulos, desarrollaba líderes, ¿vale? Y una vez que desarrollaba líderes, establecía ancianos en cada iglesia, como dice el capítulo 14, versículo 23. Y vemos cómo el evangelio se fue extendiendo de Antioquía y toda la región de Galacia. Pablo iba plantando iglesias en aquella región. Hay 4 aspectos en el ministerio del apóstol Pablo que son muy importantes, que debemos de seguir. Por eso he puesto el primer punto, ejemplo a seguir. ¿Cómo debemos de servir al Señor nosotros? ¿Cómo deben de servir los líderes, los ancianos, los pastores de la iglesia? Señor, en primer lugar, debemos de servir al Señor con humildad. La humildad debe de caracterizar a aquel que sirve al Señor. Pero también dice con lágrimas. Así que en el ministerio debemos de servir con humildad, pero también debemos de servir siendo sensibles, pero también con pruebas. Pues un ministerio que no es probado, no realmente sabemos cuáles son las motivaciones, por qué servimos al Señor. La otra cualidad, aparte de las pruebas que Pablo no le hacían desistir y perseverar en el ministerio, era su fidelidad. Pablo dice que él enseñaba todo el consejo de Dios. Ahora, ¿dónde lo hacía? Lo hacía en las casas y lo hacía en el templo, en lugares públicos, públicamente y por las casas. Sabéis que las casas fueron un lugar estratégico para la predicación del evangelio, para la extensión del evangelio, para la plantación de nuevas iglesias. Abrir las casas, abrir los hogares para poder predicar el evangelio. Es lo correcto, hermanos. Hemos compartido el evangelio con nuestros familiares, en nuestra casa, con nuestros vecinos, en el lugar de trabajo, en nuestra vecindad. Estamos cumpliendo con el mensaje del evangelio. Podemos decir aquí a esta comunidad de Burgos, libre estamos de la sangre de cada uno de vosotros, porque hemos predicado el evangelio de Dios. Necesitamos aceptar que hemos sido salvados
para poder predicar el Evangelio. Debemos de enseñar todo el consejo de Dios como iglesia. Una iglesia sana, una iglesia saludable, es aquella que enseña todo el consejo de Dios. Lo que la palabra de Dios dice, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, dice Pablo, quiero darles un encargo que tienen que seguir. El apóstol Pablo le da un encargo a estos ancianos, y el primer encargo es estar alertas. Estar alertas, ¿cómo? Primero, por sus propias vidas, porque si descuidamos nuestra propia vida espiritual, no vamos a tener autoridad para poder enseñar a otros, y no vamos a ser tan eficaces en el ministerio. Y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La responsabilidad de los ancianos o pastores de la iglesia es cuidar del rebaño, apacentar, alimentar, enseñar el consejo de la palabra del Señor. A veces la oposición viene de adentro y a veces no es de afuera. Y los falsos maestros son aquellos que se levantan para hacer que los discípulos le sigan a ellos en lugar de que sigan al Señor. Pero también el apóstol Pablo hace una encomendación a estos ancianos. Los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. El apóstol Pablo dice que la palabra de Dios es suficiente para ser sobreedificados como iglesia del Señor. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo le da a estos ancianos un ejemplo a seguir, le da una tarea a cumplir, le da una encomendación a Dios y a la palabra de su gracia. Y vemos al final una despedida que debemos de imitar. Y aquí vemos, hermanos, un reto para nosotros, reconocer a los que sirven al Señor, pero no esperar hasta que se vayan, como en este caso era una despedida. Y la pregunta es para nosotros hoy: ¿estamos dispuestos nosotros a servir al Señor con humildad, con lágrimas, en medio de pruebas y siendo fieles? Sigue adelante en la vida cristiana y predicar el Evangelio fielmente como el apóstol Pablo, públicamente y por las casas, todo el consejo de Dios, y poder decir: libre estoy de la sangre de vosotros. Cuidar del rebaño, cuidarlo de falsos maestros, enseñar la sana doctrina, pero también reconocer a aquellos que nos presiden, a aquellos que nos sirven, y tenerlos en estima por amor a su obra.